Vamos a tocar un tema, amados, que no se había tocado en mucho tiempo y creo que estamos viviendo los tiempos adecuados para poder hablarlo, ¿verdad? Y como ustedes se darán cuenta, ¿verdad? Estamos viviendo un tiempo de crisis, ¿verdad? Crisis en la sociedad, crisis en las familias, crisis en el gobierno, crisis en los países, crisis en la mente y en el corazón de cada ser humano. Y esto, amado hermano, pues trae situaciones como las que estamos viviendo, ¿verdad? Me da mucha tristeza ver un Acapulco que no se recupera de lo que acaba de suceder con el huracán. Y hoy ves a las familias y ves a la gente nuevamente en crisis, ¿sí o no? Vemos una sociedad que cada vez ves el fruto de su crisis con mayores grados de depresión, de cáncer. Déjame decirte que el cáncer está muy relacionado al sistema anímico en las personas, comprobado. Y ves familias desintegradas, ves muchachos al borde del suicidio o de las drogas, ves la prostitución moral y obviamente física en los jóvenes, y ves la ignorancia de una sociedad colapsada en crisis. Y el día de hoy quiero compartir que esta crisis es causada, y antes de decir la causa, que es el tema de la conferencia, déjame decirte que veo una iglesia en crisis, que es lo que más me ocupa. Me da de verdad tristeza, a veces entro en tiempos de desesperación, ¿no? Porque veo una iglesia en crisis. Y ahorita vamos a ver el origen de esta crisis. Y estoy hablando de la Iglesia Universal de Cristo, ¿verdad? Veo cristianos en crisis, ¿verdad? Y déjame decirte que esto es causa de una falta de integridad. Y la conferencia se llama Integridad. Y vamos a empezar, amada iglesia, por compartir, por definir, ¿verdad? Con atención, la integridad. La integridad es la capacidad, es una definición que obtuve de diferentes fuentes, pero que a través del Espíritu Santo puedo darle una tesitura muy clara. La integridad es la capacidad que desarrollan las personas de comportarse siguiendo los principios y valores enseñados por Dios. Repito, la integridad es la capacidad que desarrollan las personas de comportarse según los principios y valores enseñados por Dios, y de la forma correcta para ejecutarlos o llevarlos a cabo en diferentes circunstancias en su propia vida. ¿Ven? Entonces, como vemos, la integridad, nadie nace con integridad. Dile a tu hermano, tú no naciste con integridad. ¿Ah? Es más, dice la Biblia que en pecado fuimos, ¿verdad?, gestados, concebidos. Y la gente necesita desarrollar integridad. Déjame decirte que integridad no es lo mismo a moralidad, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a entender, porque la integridad es una virtud espiritual, ¿verdad? Hay gente que a lo correcto le llama bueno y a lo bueno le llama malo, ¿verdad? Y podemos ver que cada criterio de moralidad, ¿verdad?,
puede ser subjetivo. Pero la Biblia, la palabra de Dios, sí nos enseña, ¿verdad?, esa virtud de aterrizar perfectamente lo que es integridad basado en la verdad de Dios y no en la opinión humana o en la verdad humana. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Sí o no rezamos? Porque esto es fundamental. Trae consecuencias muy, muy importantes. Déjame que vuelvo a tomar un párrafo de la definición. La integridad de cada ser humano, de cada hijo de Dios, de cada persona que se acerca a conocer la verdad de Dios, o cada persona que escucha la verdad de Dios y no las verdades filosóficas del mundo, cada persona, ¿verdad?, va a formar en su libre decisión, ¿verdad?, de actuar o no actuar conforme a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y esto, amado hermano, forma o no forma integridad en las personas. Esto es importantísimo, ¿verdad? Muy, muy importante. Déjenme comentarles que hace algunos años, ¿verdad?, donde todavía participaba en consejos de pastores, ¿verdad?, nacionales y convivía con ciertos ministerios grandes en México. Me acuerdo una anécdota que comentaba un pastor cuando estábamos empujando el sistema de educación para los niños, que decía que por favor había ido a un sistema de educación igual y que él iba a inscribir a sus hijos a esa escuela. Y entonces que el pastor en cargo de esa escuela le dijo a este otro pastor que estaba bien, que aceptaba a sus hijos, pero que no aceptaba cheques. Entonces el pastor le dijo, ¿por qué no? O sea, lo cobras el lunes. Y entonces le llevó a la oficina de la administración de la escuela y le enseñó un tambo importante de cheques sin fondo de otros pastores de diferentes ministerios. Y esto, amado hermano, pues fue una causa de mucha vergüenza para el pastor que no le aceptó el cheque, pero también yo tuve vergüenza también de lo que sucedió entre esas personas. ¿Por qué? Porque habla de una falta de integridad. O sea, puedes decir que eres muy cristiano, puedes decir que eres hijo de Dios, puedes decir que eres una persona que ama a Dios, pero en la forma de que te conduces en tu diario vivir no hay congruencia y esto muestra una falta de integridad. Y vamos a ver que esto es vital en los tiempos que vivimos. Vital desarrollar, porque dijimos que la integridad, ¿qué? Se desarrolla en una voluntad propia de cada ser humano, ¿verdad? Hay gente que pues se vuelven muy teólogos, ¿verdad? Y son bastante teólogos. O a ver, aquí en un grupito dice, esa persona conoce bien la palabra de Dios, pero desafortunadamente hay una falta de integridad, es decir, lo que conoce no lo conduce en su vida. ¿Sí estamos? Entonces, a partir de ahí vamos a ver varias partes en la Escritura de este impacto que tiene esa falta de formación en la integridad, ¿verdad? A sabiendas que nadie nacemos con esa integridad que Dios sí quiere, porque ese es un tema muy importante. Dile a tu hermano, Dios sí quiere. Es su voluntad formar integridad en cada uno de sus hijos. ¿Ven? Pero también es si tú quieres. ¿Estamos? Dios no va a obligar, es si tú quieres. ¿Amén? ¿Cuántos han tenido pruebas de integridad
en su diario vivir. Te para uno de tránsito y dices, ¡chin! Y estás con que, híjole, mejor le doy 300 pesos o pago una multa de más. Y estamos confrontados todos los días a tomar decisiones de integridad. Déjame decirte que en la Biblia, por ejemplo, aquí déjame ver si empezamos. Déjame empezar en Efesios. Voy a irme al libro de los Efesios, capítulo 6, porque habla de conductas, ¿verdad? Prácticas, hablando de esta integridad a la cual Dios nos llama a todos, ¿verdad? Nadie es infalible, pero la integridad es algo que todos debemos formar si es que decimos amar a Dios. Mira, en Efesios 6 se habla de conductas, ¿verdad? Acuérdate que el conducta es el resultado de la integridad o no de la persona. ¿Sí estamos o no? Déjame hacerte un énfasis. La falta de integridad produce falta de credibilidad. ¿Estamos? O sea, es como tú tienes autoridad, por ejemplo, como papá, o tienes autoridad como pastor, o tienes autoridad como un maestro, o tienes autoridad como un político, pero al descubrirse tu falta de integridad, siempre va a producir desconfianza, ¿ok? O incredulidad, ¿verdad? Es más, pasa también hacia las personas, ¿verdad? Los congregantes. La falta de integridad en los congregantes gesta ¿qué? Desconfianza. Entonces la desconfianza es recíproca. ¿Sí o no? ¿Por qué no se le tiene confianza a los políticos? Por su falta de integridad. ¿Estamos? Entonces, cuando a una autoridad le falta integridad, definitivamente va a romper la confianza. ¿Sí estamos? Un esposo o una esposa, también la falta de integridad genera desconfianza. Por eso la Biblia dice, no se casen en yugo desigual, porque la persona que no conoce la verdad de Dios es incapaz de formar integridad. Y por lo tanto, al que sí es íntegro porque ama a Dios, le va a causar desconfianza. ¿Qué? La otra persona. ¿Sí o no? O no dicen, no hagas yugo desigual también en los trabajos, ¿verdad? Porque va a causar desconfianza con el socio. ¿Sí estamos o no? ¿Vamos o no? Ahora bien, en ese paréntesis, la Biblia nos enseña en Efesios 6, y fíjate, habla de la congruencia en la que debemos vivir las enseñanzas de la Biblia. Primeramente, habla de la familia, dice lo más básico. Hijos, ¿a quién va referido? A los hijos. ¿Cuántos son hijos aquí? Okay. La primera instrucción, ¿verdad? Es obedezcan a sus papás conforme a la verdad de Dios. Pues por eso dicen el Señor, ¿verdad? No conforme a un criterio tonto humano de un padre ignorante, sino de una persona, ¿verdad? En el Señor, donde te dice, obedécele, ¿verdad? Es un principio básico de integridad. Una persona que no obedece, un joven, un niño, una niña, que no se les forma la obediencia hacia sus padres, es una persona que no está formada en... Ok, escucha esto. Una persona no íntegra, puedes esperar lo inesperado de él o de ella. ¿Ok? Porque nos sorprendemos. Es que sería incapaz mi hijo o mi hija. ¿Ok? Si no está siendo ejercitado en integridad, ni lo dudes. Va a pasar algo que te va a mostrar su falta de integridad. ¿Sí o no?
Siempre que los jóvenes voltean y dicen, oye, dame permiso, nada más es un ratito, hombre. O sea, llego 10 de la noche y estoy 11 máximo. Pero si tú conoces a tus hijos y ves que no están siendo, ellos no quieren formarse en integridad, ¿te causa confianza o desconfianza? Pero si ves que están formando integridad, puedes decir, está bien. Un empleado a un jefe de trabajo. Si ves que el empleado no está siendo formado en integridad y te dice, voy aquí tantito porque tengo que ir rápidamente a hacer un trámite al Seguro Social. De ti depende, si lo ves que no es una persona formada en integridad, que te va a gestar, ¿qué? Desconfianza. Al rato no le vas a querer dejar la caja chica, por ejemplo, o una responsabilidad de hacer algo o llevar a cabo algo, porque no es una persona. ¿Sí vamos viendo? Dios trabaja mucho en sus hijos en esta área, ¿eh? Por eso es que ahora que está a punto de regresar nuestro Señor Jesucristo, debemos estar siendo formados no en religiosidad, en integridad. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Viene una segunda instrucción. Honren a su papá. Siempre aquí luego vacilamos en casa y dice, oye, ¿por qué no puso honren a su mamá y después a su papá? ¿Algo tendrá que ver el orden en la Biblia? Sí, porque la autoridad de la casa la lleva el hombre, no la mujer. Entonces dice, honra a tu papá. O sea, no está eximiendo a la mamá, dice, también a tu mamá. Es otro principio en la formación de integridad. Una persona que no honra a sus líneas básicas directas de padre y madre es una persona no íntegra en sus relaciones humanas. O sea, una persona que a pesar de sus padres no aprende a honrarlos, déjame decirle que va a ser muy complicado que esa persona honre a su pareja en el matrimonio. Ni mucho menos honre a sus jefes en su trabajo. ¿Sí se han dado cuenta de muchas líneas de situaciones difíciles en muchos personajes públicos, de esos políticos, que hay hasta asesinatos en las familias íntimas de esas personas? ¿Hay una falta de qué? Y si eso pasó en su seno, ¿qué pasará en la nación? Si eso pasa en un seno así, ¿qué pasará en el trabajo, en las escuelas? Hoy vemos cosas atroces en los maestros por falta de... ¿Estamos o no? Sí vamos cuadrando, ¿va? Entonces la Biblia nos enseña primeramente en la familia, ¿verdad? Donde nace la sociedad, la estructura social. Hijos, obedezcan y honren. ¿Estamos? Para empezar una formación de integridad. Ya hablamos mucho de esto. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento se los apedreaban, nada más por esa parte, porque era medular. ¿En qué? Si no eres íntegro en tu seno familiar desde chavo, pues ya olvídate en cualquier otra relación, en el trabajo, en la escuela, cualquier cosa. Y eso es lo que está pasando en la sociedad. La gente no está siendo ya formadas de una forma íntegra en sus propias familias. ¿Estamos o no? Y obviamente dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y luego también nos habla a los padres. Y dice, papás, no provoques. Es decir, no seas tú el que estés fastidiando y provocando a pleito. ¿Sí estamos o no? De una forma equivocada. Luego a mí me causa, digo, yo bromeo con mis hijos, pero yo no tengo la intención de provocarlos a hacerlos enojar. ¿Sí estamos? Y me sorprende mucho esta palabra porque dice que hay papás que sí provocan
a ir a los hijos. ¿Estamos o no? Sino dice que como padre debes formarlos en disciplina, ¿va? Que no se confunda el que se enojen porque les estás ejecutando disciplina a que se enojen porque nada más los quieres fastidiar. ¿Sí estamos? Ahora dice, siervos, ¿de quién habla? Empleados, ¿verdad? ¿Cuántos son empleados aquí? ¿Verdad? ¿Sí son empleados cristianos? Entonces deben de ser empleados íntegros. Y dice, los empleados, ¿verdad? Tienen que obedecer ¿a quién? A sus patrones. ¿Cómo los tienen que obedecer? Con temor y temblor y con un corazón sencillo como a Cristo. O sea, quiere decir que un empleado cristiano que está desarrollando esa virtud espiritual de integridad va a ser muy buen empleado. ¿Ah? Yo he tenido la experiencia de tener a mucha gente cristiana como empleados y déjenme decirle que han faltado a gente con no integridad. Entonces terminan siendo malos empleados que generan desconfianza. ¿Sí estamos? O sea, normalmente decimos, ayúdense, oye, vente, te voy a contratar para que te quedes ahí, y tú lleves las cuentas, y lleves los cobros, y lleves todo, ¿ah? Porque eres cristiano, eres mi hermano en Cristo. ¿Estamos o no? Le voy a contratar a alguien de afuera, a ti te voy a delegar esto porque confío en ti. Pero cuando en esa persona no hay integridad, pues el resultado va a ser, ¿verdad?, de desconfianza. ¿Sí estamos o no? ¿Sí ven por qué lo deja escrito la palabra? Bien claro. Vamos rápido porque yo tengo 45 y don José Manuel creo que me quitan minutos, pero vamos a apurarnos. Dice, vamos a adelantarnos. Fíjate, ¿cómo debemos de servir nosotros en los empleos a nuestros amos? Dice la palabra de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Ya vieron que el ser lambiscón, ¿verdad? ¿Sí saben qué es ser lambiscón? Como muy servil. Ay, sí, todo, sí. Jefe, sí. Los que han trabajado, sí, más o menos ubican. ¿Gente así? Sí, patroncito. Pero eso no quiere decir que sea igual a íntegros. Aquí dice de buen corazón. Me sirve el jefe, sí, dispuesto. ¿Cómo no? Aquí estoy. Como se formaban en los militares. Sí, señor. No, señor. Nada de réplicas, de excusas, de peros. Nada, sí, señor. Nada de contestaciones. Porque dice de buena voluntad. Todos hemos sido empleados, ¿no? Pues yo sí. Y entonces tienes que aprender a ser íntegro. Si estás viendo cómo está llevando los principios de la palabra de Dios a una vida práctica, porque eso es la integridad. O sea, no se queda en la teoría teológica, se lleva a una conducta práctica, que la forma en que te conduces fuera de casa sea la misma que nos conducimos dentro de casa. No estoy hablando de perfección, aclaro, ni de moralidad. La integridad no tiene nada que ver con la moralidad. Los fariseos confundían la moralidad de ellos con respecto a la integridad de Cristo. Por eso Cristo les decía, hipócritas. David fue un hombre íntegro. ¿Cómo crees? Se ocultó, mató, adulteró. Porque David, como dijimos que la integridad se forma, David reconoció sus errores, sus malas decisiones, sus malas conductas y las corrigió. Eso es importante, es íntegro. No es perfecto.
No es a juicio del de al otro, porque también Jesús amonestó a eso. Dijo, no sean hipócritas. Antes de estar criticando al hermano, quítense la bigota que esté en el ojo de ustedes para que vean la astilla o el pequeño defecto que están viendo en la conducta del hermano. ¡Qué duro! O sea, esa persona que tenía la astilla se equivocó. Pero la crítica destructiva, como la esposa de Job, hacia esa persona que se equivocó, fue una falta de integridad delante de Dios. ¿Sí entendemos o no? Por eso la Biblia dice, el que emite juicio sin misericordia será igual. O sea, mejor no critiques. Sé íntegro. Si ves un defecto del hermano, ve que tú no lo tengas. Para que cuando lo quieras corregir, tengas la autoridad de hacerlo. Y el respaldo de Dios. Estamos hablando de integridad. Regresamos al punto. Integridad es una virtud de índice espiritual, no moral. Primeramente necesitas conocer la verdad para decidir en tu vida si la vives o no. Y eso se llama integridad. ¿Sí estamos o no? Porque vivimos un tiempo de crisis. La falta de integridad produce crisis. Crisis en las iglesias, donde se pierde la credibilidad por falta de integridad. Y es recíproca. Del púlpito hacia las ovejas y de las ovejas hacia el púlpito. Pero recordemos que tanto las ovejas como el púlpito debemos ser íntegros delante de Dios. Hay muchas personas que trabajan como los fariseos. Oye, tú eres así ya. ¿Y tú? Sé íntegro. No critiques algo que tú no eres. No juzgues algo que no vives. No señales algo que a ti te señala Dios. Tenemos que aprender a ser íntegros. Y estamos viendo tiempos de crisis, ya hablamos en las familias, en la sociedad, por falta de integridad. A los patrones, Efesios 6:9, y ustedes, patrones, hagan con los empleados lo mismo. No los amenacen, sabiendo que el Señor de ellos es también el Señor de los cielos, y para Él no hay distinción entre ser patrón y empleado. Entonces quiere decir que si una persona que te da un servicio siendo patrón, no tienes por qué decirle te voy a correr. Déjalo. Su falta de integridad lo va a llevar a tiempos de crisis. Eso es fuertísimo, amado. A ver, eso es algo, es una ley espiritual. La falta de integridad va a llevar a crisis. ¿Sí se entiende crisis? Llámale crisis. ¿Cuántos han pasado aquí como cristianos crisis emocionales? Crisis financieras. No tengo dinero. Crisis de amor. Nadie me ama. Crisis físicas. Todo me duele. Crisis sociales. No le hablo a nadie. Crisis. Falta de... ¿Estamos o no? Hay quien dijo sí. Ese sí me gustó. Amén. Es un sí con autoridad. Amén. Bueno, en Mateo 7:5 Jesús está hablando y le dice ¿a quién? ¿A quién les habla? A sus discípulos. Y les dice, hipócrita,
Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen las perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen seguramente. Esto es muy fuerte, amado, y la despedacen. Oye, ya no corrijas a una persona que voluntariamente no quiere desarrollar la integridad. No gastes tu tiempo en personas que llevan años y no entienden la verdad de Dios. Es como echar lo más preciado al piso para que lo pisoteen. A mí me decían, ay, no va a dejar a todas ir por ella. No, hay que ubicar los casos. Una persona que lleva años con lo mismo y lo que tú tienes es muy valioso. ¿Qué es lo que tenemos que es muy valioso? No, sí, pero tenemos la integridad respaldada por la verdad de Dios, porque conoces la verdad de Dios, si no, no tuvieras integridad. Entonces usas tu integridad basada en la verdad de Dios para instruir, para educar, para corregir, para amonestar a una persona que se dice hermano, porque habla de cristianos, y ellos voluntariamente no quieren ¿qué? Ser íntegros. En pocas palabras, ya no le dediques más tiempo. Desperdician. Imagínate, ¿cuántos años llevamos compartiendo la palabra de Dios en esta iglesia? 17 años, vamos para los 20 años de tiempo. 20 años. Y es a lo que se refiere. Ya no des lo más preciado a los cerdos porque lo desperdician. ¿A qué se refiere eso? Fíjate cómo es dura la palabra, amado. O sea, alguien que no aprecia la enseñanza, la verdad, las conferencias, los estudios, no le das aprecio porque esa persona no ha querido ser íntegra, no ha querido desarrollarse. ¿Sí o no? Es hipócrita. Su conducta no es congruente. ¿A qué? Al Evangelio. ¿Sí o no? Todo es un proceso. Miren, les voy a dar un ejemplo. Pedro, al principio, no fue íntegro. En Gálatas 2:16, no lo voy a leer rápido, les voy a decir, Pablo lo confronta a Pedro y le dice, oye Pedro, cuando estás con los judíos, llevas todo el rito de la ley como ellos, pero estás con los gentiles y es con los gentiles. En pocas palabras, en nuestra época le diría, eres doble cara. Te falta integridad. Yo siempre he dicho, ¿qué quieren? Un pastor que aquí se comporta así hasta se le sale la aureola de santo, es decir, qué lindo es el pastor. Yo tuve pastores así. No, mi corazoncito se rompió cuando los conocí en otro contexto. Mejor conócelo, como una vez me decían, usted parece Pitbull. Ah, bueno, conócelo como Pitbull. Para que sea lineal y no tenga sorpresas. Porque todos tenemos que desarrollar la integridad. No te vayas a creer que es un chihuahua y te sale con un pitbull. ¿Sí estamos? Seamos lineales para gestar confianza. ¿Sí estamos o no? Y esto nos llama el Señor. Ahora, vamos rápido. Híjole, esto es un estudio muy profundo de las Escrituras que vale mucho la pena reflexionar para vivirlo. Mira. Hay muchas situaciones, Efesios 6 dice que nuestra vida se resuelve en un círculo espiritual. ¿Sí o no?
Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra autoridades, potestades de maldad en las regiones celestes. Hay cosas en la gente que no se resuelven, ¿como cuáles? Sus crisis financieras. Hay gente que llevamos compartiendo 20 años y siempre lo hemos visto económicamente diluido. Hemos visto gente en 20 años que son los mismos problemas desde que lo conocimos hace 20 años. Problemas en sus relaciones, problemas de salud, problemas... O sea, hay crisis que no cambian. ¿Sí o no? Por eso cuando la gente se va a un ministerio y te enteras de ellos, la mayoría siempre dice, es que me va muy bien. Digo, aquí estuvieron muy mal. Entonces salen y ya les va muy bien. Entonces la solución es salirse para que les vaya bien. Y la respuesta es que su falta de integridad denota su hipocresía. No les va muy bien. Cada vez les va peor y muchos se están muriendo. Tenemos que ser íntegros, claros. Fíjate, como todo tiene un origen espiritual, hay gente que no sale del hoyo. No puede mover la esfera espiritual, no puede echar fuera a los demonios que lo atacan. No puede echar fuera esos demonios que les causan pobreza material, anímica, física, social. He visto gente que veo a esta niña, y gente que así como que te ven así, toda su vida así, y los ves y su vida es oscura y no cambia. Un alcohólico que siempre fue alcohólico y sigue siendo alcohólico. Un ladrón que llegó siendo ladrón y sigue siendo un ladrón. Un mentiroso que llegó siendo mentiroso y sigue siendo mentiroso. Un fornicario que llegó siendo fornicario y termina siendo fornicario. Un iracundo. Y puedes hablar de conductas que no cambian. Y te voy a decir por qué no cambian. Jesús lo dijo muchas veces. Mostró este pasaje porque demuestra claro esto. Mira, Mateo 17:19 dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Está hablando de demonios. ¿Por qué nosotros no pudimos resolver ese tema espiritual? ¿Por qué nosotros no pudimos deshacer la idolatría en la casa? ¿Por qué nosotros no pudimos deshacer el desorden en casa? ¿Por qué no pudimos? ¿Cuántos no han podido? ¿Por qué no hemos podido evangelizar a nuestras familias? ¿Por qué no hemos podido? Jesús les contesta. Y dice, por tu falta de fe. Porque les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dijeran a ese monte, pásate allá y pasará, y nada le sería imposible. La confianza, que es la fe, la certeza de lo que no se ve y existe, es un fruto de la integridad, del desarrollo de esa persona íntegra que cree plenamente que una conducta íntegra delante de Dios lo va a respaldar con autoridad y no va a haber nada imposible. Qué impactante es esto. Jesús lo dijo. Entonces, cuando vemos en este tiempo la iglesia que rezamos y está en crisis, o sea, de verdad, yo llegué a este recinto. Estaba a punto de empezar ya el servicio y estaban aquí a oscuras. Está nublado, amados. Y nadie se dio a la tarea de agarrar y prender el apagador para que haya luz. Como que hay falta de libertad. Como que hay falta de confianza. Como hay falta de contentamiento, como hay falta de buena voluntad.
como que hay falta de ánimo pronto, como que hay falta de gozo y júbilo. Qué duro. Por falta de... Dile a tu hermano, cada quien es culpable de su falta de integridad. Yo he oído, no, es que es el pastor, quién sabe qué trae, pues por estamos así. No, mi amado. La Biblia enseña que cada quien es responsable. Si tú, como Pablo era abajo de Pedro, Pedro estaba con el Señor, era de los tres. Y la iglesia estaba prosperando, a pesar de la falta de integridad de Pedro que acabamos de ver. ¿Estamos? ¿Ya se volvieron? Ahora escucha esto. Esto es muy fuerte. ¿Cuántos se quieren ir en el rapto? Corazón. Mucha gente, la religiosidad dice, yo soy salvo y yo me voy a ir. Ya escuché varias prédicas de varios pastores y yo ya estoy confirmadísimo. Y llevas una vida de desintegre, de falta de... No, pues estás bien listo, mi amigo. ¿Sí, de verdad se quieren ir en el rapto? ¿O se quieren quedar aquí a probar el gobierno del enchanclotado Dios lo que prende el anticristo, que ya está por ahí? Ahí salió ya el resultado de la reunión de la ONU que les dije, de la cumbre del futuro. Ahí están ya las líneas agendadas para los 200 años. ¿Quién se quieren quedar? Ya sé, muchos de ellos están planeando dónde irse a vivir. Yo alguna vez lo pensé, dije, a ver, esto está en todo el mundo, amado. Es parte de todo un orden mundial. ¿Te quieres quedar? ¿Quieres quedarte con tu falsa fe? ¿Con tu falsa salvación? ¿Quién da testimonio que somos salvos? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo produce en nosotros qué? ¿Hipocresía? ¿Falta de integridad? Jesús dijo, escúchame a Jesús. Mateo, capítulo 7, versículo 21. Dice la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino ¿quién? El que es íntegro. El que hace. ¿Sí ven la palabra, el verbo activo de hacer? No queda en el creer. ¿Ya vieron? El que se conduce, dile, el que lleva a cabo, el que se conduce. ¿Verdad? El que ante una situación, no vamos afuera, aquí en la iglesia, pasa por alto la ofensa, busca la paz, busca la armonía, busca servir, busca dar, busca estar. ¿Esa será la voluntad de Dios o no? ¿O es la voluntad de cada quien? Entonces, va cuadrando Jesús, ¿verdad? No todo. ¿Cuántos? ¿Ese todo qué significará? ¿Cuánto le dicen Señor a Jesús? Mira, ayer estuve aquí al centro por unas cosas de mi trabajo y estuve platicando con una persona que creció en la colonia Morelos, en Barrio de Tepito. Me estaba comentando que ya hay muchas iglesias cristianas y mucha gente está llegando a Cristo en esos lugares. Y a mí me emocionó, dije, qué bueno. Amén. Y él mismo me decía, ¿qué crees? Que a la hora de cobrar, pagué más del 50% de lo que me había dicho. Una persona con 20 años en el Evangelio. ¿Cómo crees que me sentí? Pues olvídate tú por el dinero, es lo de menos. Repite conmigo, falta de integridad.
que todavía se ocultan cosas en la iglesia. Que no se entere la autoridad, que no se entere el hermano. Aquí lo hacemos en secreto, aquí cuchicheamos. Falta de integridad. Entonces, ¿cómo vas a querer sacar de tu vida del hoyo cuando careces de autoridad? ¿Sí estamos o no? Sí se va entendiendo las... Jesús dijo, vamos a seguir hablando de la palabra de Dios, amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿qué acaso? Fíjate, y está hablando de personas activas en la iglesia, no de los que se dejan de congregar, ¿verdad? No, de los que están aquí, ya de los que se van sin congregar, pues están peleados, ya están fuera. Pero los que dicen aquí, ¿que no profetizamos en tu nombre? O sea, tuvieron don de profecía. Dile a tu hermano, ¿oíste? ¿Pero qué no? Si tienes el don, es porque tienes al Espíritu Santo. Lo mismo le pasó a Saúl. Wow. O sea, ve esto. Tuvimos el don de profecía. Y expulsaban demonios. ¿Cuántos se acuerdan de los que íbamos al encuentro? No, había gente que apenas les hacía... Vomitaban, pedorreaban y hacían de todo, echando demonios por todos lados. Esa gente, en aquel día, le recordarán al Señor que profetizaron y que ministraron a personas para echarle los demonios fuera. Y luego dice, entonces, está contestando Jesús, ¿qué les contesta Jesús? Les voy a decir, les voy a declarar, nunca les conocí. Apártense de mí, y aquí hay una palabra contundente. Di, hacedores de maldad. Es decir, habla de una conducta práctica, vivencial. Era gente que se conducía fuera de integridad. Amén. Puedo seguir hablando de integridad y de las muestras de integridad. La integridad, dile, la integridad es algo que por decisión propia tengo que desarrollar en mi vida. Amén. Prepárate, iglesia. Prepárate. No vivas un engaño religioso. No vivas una falsa cristiandad. Amén.